Volvamos a lo que estábamos, hablando de la ley de la vida y la ley del pecado. Y decíamos que estas dos leyes fluyen de cómo fluye la ley de la gravedad, la ley del pecado, la ley que gobierna nuestra naturaleza caída, nos lleva a pecar, nos seduce a pecar. Pero la ley de la vida nos seduce a las cosas eternas. Y lo que Dios ama es la ley de la vida, la ley en Cristo Jesús, en nosotros. Y hay una lucha en nuestro ser, la ley del pecado y la ley de la vida. Y debemos correr y esforzarnos, asirnos de la ley de la vida. Porque todo lo que no procede de Cristo, aunque sea bueno y recto, aunque sea justo, es pecado delante de Dios y no satisface su corazón. Amén. Decíamos el árbol de la ciencia del bien y del mal. No solo era un árbol de cosas malas, sino de cosas buenas. Y el hecho que sean cosas buenas no quiere decir que procede de la ley de Cristo. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora en Hebreos capítulo 13, verso 20. Perdón, ¿me oyen bien ahí atrás? ¿Sí? Ok. Amén. Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, Él, el Señor, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo, fíjense, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Dios de paz es aquel que nos hace aptos, aceptados en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Él es quien nos hace hacer la voluntad del Padre. Cristo en nosotros, la ley de la vida. Es Él quien hace que podamos agradar a Dios. No podemos esforzarnos, por más cosas buenas que querramos hacer, si proceden de mí, son como trapos de inmundicia delante de Él y es pecado. Él solo acepta aquello que procede de Cristo Jesús en nosotros. En otras palabras, lo único que agrada el corazón del Padre es la ley de la vida. Amén. Todo lo que sale de la ley de la vida. Y dice que Él es quien nos hace aptos en toda obra buena. No en cualquier obra que hagamos nosotros, sino en las obras buenas. ¿Cuáles obras? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús. Fíjense, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién decide qué es una obra buena y qué es una obra mala? ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida? Es Él decide cuáles son esas obras buenas que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, cuando nacemos de nuevo y Cristo en nosotros vive y la ley de la vida empieza a funcionar, el Señor dice que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Así que no es cuestión de hacer cosas buenas, sino de hacer sus cosas, las cosas de Él. Y esa debe ser nuestra carga. Señor, muéstrame cuáles son las obras buenas que tú has preparado para mí. Quiero andar en ellas. Hazme apto para hacer tu voluntad. Y ahí entra la confusión, porque muchos llaman santos o santas a personas que han hecho buenas obras, pero no las buenas obras que Dios preparó, sino las buenas obras a nuestro concepto y criterio. Y así no funcionan las cosas eternas. Ahora, ¿cómo puedo descubrir esas cosas buenas? Bueno, veamos cuál es nuestro llamamiento que tenemos como hijos de Dios. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Oiga, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. El primer llamamiento que tenemos como hijos de Dios es que somos llamados a tener comunión con la ley de la vida, su Hijo Jesucristo. No es evangelismo, gracias a Dios por la gran comisión. Y ese llamamiento fue el último de los llamados que Dios le hizo a sus discípulos. La gran comisión no fue el primer llamamiento. El primer llamamiento tiene que ver con tener comunión con su Hijo, tener comunión con la ley de la vida, asirnos, aferrarnos a Él. A unirnos con Él. Por eso, primera de Juan, no lo busquen, 1 del 1 al 3. El apóstol Juan decía lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, aquello que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso anunciamos, esa relación de amor que tuvo Juan, los apóstoles. Dice, eso es lo que yo les anuncio. Ese es mi anhelo, que andemos en esa comunión con Jesús. Si andamos en la comunión con Él, si andamos bajo la ley de la vida, andaremos, voy a decir por gravedad, en las buenas obras que Él preparó. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis vosotros comunión con nosotros y también comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
La ley de la vida nos hace responder al llamado de tener comunión con su Hijo, con el Padre y por ende con nosotros. Alguien dice dos cabezas, son dos mundos diferentes, muy difícil estar en una comunión. Y la única manera de poder permanecer en esa comunión es a la medida que tenemos comunión con el Hijo. Yo creo que una de las cosas que Dios permitió en el matrimonio, y Él dijo hasta que la muerte los separe, es para que aprendamos a tener comunión. Dos personas. Y a veces es tan difícil. Es imposible. Porque solamente podemos tener esa comunión. Solo a través de la comunión del Hijo de Dios. Si hay una comunión vertical, vamos a tener una comunión horizontal. El Señor, cuando nacemos, Él no dijo de nuestros padres hasta que la muerte los separe. Los hijos a cierta edad salen corriendo y dicen, ya papá, mamá, nos vemos. Ya no quiero ser hijo de papi, de mami, bye. Y me voy. Pueden salir, pueden ir y es lícito, aunque no todo conviene, pero es lícito. Pero cuando nos unimos en matrimonio, ahí caemos en la trampa. Hasta que la muerte los separe. Aquí no hay vuelta a Dios. Saliste de tu papá, pero aquí no, aquí te vas a quedar. ¿Por qué razón? Para que aprendamos a tener comunión con la ley de la vida, con Jesús. A la medida que tenemos esa comunión, esa unión va a ser cada vez más estrecha. Es un misterio. Segunda Tesalonicenses 2:14. Y dice en la Reina Valera, voy a leer la Reina Valera. No, perdón, las Américas. La versión de las Américas, no sé si la tenemos. Sí. Dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a tener comunión con Él con un propósito para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A la medida que alcanzamos, avanzamos en Dios, en esa medida avanza la comunión con el prójimo. En esa medida dejamos de pecar y avanzamos en Dios, en aquellas buenas obras que Dios tiene. Pero quiero darles un ejemplo de cómo funciona la ley de la vida. Cómo todo lo que hemos hablado lo voy a resumir en este ejemplo. Y ojalá que el Señor nos dé el entendimiento. Pero Isaías 9, versículo 8.
Perdón. Pero dice Isaías, vamos, Isaías 9:8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. ¿Quién es Jacob? Nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza. Jacob quiere decir engañador, astuto, perverso. Y eso habla de nuestra naturaleza caída. Amén. Y Jacob en sus primeros años, él caminó con esa naturaleza perversa. Pero hubo un momento en su vida en que él tuvo un encuentro con Dios. Y él pudo ver una escalera y ángeles que subían y bajaban. Él puso una roca ahí y dijo, qué terrible es este lugar. Se llamará Betel, casa de Dios. Y dice, aunque su nombre era luz. Y eso es lo primero que el Señor hace cuando tenemos un encuentro. Él nos introduce a Betel, a su casa, a la iglesia local. Y ahí aprendemos a tener comunión con los hermanos, a tener comunión con Dios. Empezamos con una relación preciosa, alegre, y decimos, qué terrible es este lugar. Todo lo que me había perdido, Señor. Pero dice, su nombre no era Betel, sino luz. Porque lo bello de la iglesia no somos nosotros. Lo bello es la luz. Amén. Aprendemos nuestros primeros pasos a amar la iglesia. Y qué bueno. Pero a la medida que avanzamos y caminamos, nos damos cuenta que no es la iglesia, sino que es la luz que hay allí. Y tenemos sinsabores, roces con hermanos, con los líderes, con el pastor, con todo. Y aquello que era tremendo, que decíamos, qué terrible es ese lugar, empezamos a decepcionarnos. Y empezamos a descubrir que lo bello no es la iglesia, sino la luz. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y empezamos a caminar. Y Jacob comenzó a caminar hasta que llegó el día donde el Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Soy rebelde, soy lo peor, soy mentiroso. Y él le dijo, tu nombre hoy es cambiado y te llamarás Israel, príncipe de Dios. Ahora imagínense, en ese hombre estaba Jacob y estaba Israel. Estaba la ley del pecado y estaba la ley de la vida. Estaba el hombre viejo y estaba la vida de Cristo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Y aquí en Isaías dice, el Señor envió palabra a Jacob, a nosotros, pero cayó. O el cumplimiento de esa palabra que envió a Jacob no se cumple en Jacob, sino en Israel. ¿Entienden? Cuando el Señor habla una palabra, Él envía una palabra a nosotros.
Pero esa palabra, no podemos responder a esa palabra a menos que Cristo en nosotros la cumpla. Él es quien nos hace aptos en toda buena obra y para que hagamos su voluntad. Amén. Eso es lo que el pueblo de Israel no entendió cuando Moisés les expuso la palabra, ¿se acuerda? Y dijeron, sí, vamos a cumplirla. Y el Señor dijo, ay, no han entendido todavía. Entonces, cuando somos confrontados por una palabra que el Señor envió, debemos saber que esa palabra, la única manera de que podamos cumplirla, es a través del Hijo de Dios en nosotros. Amén. Vayamos a Génesis 32, verso 26. Aquí estaba, dice, peleando Jacob con el ángel de Jehová. Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahí vemos el cambio de nombre. Pero Jacob, mientras peleaba con el ángel, él tenía una sola meta en su corazón. Si no me bendices, no te soltaré. Él buscó la bendición de Dios. Y para que entendamos la palabra bendecir, vayámonos a Génesis 1:28. Dice, hablando de Adán y Eva, y los bendijo Dios al hombre y a la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La palabra bendecir tiene que ver con volvernos fructíferos y tiene que ver con multiplicación. La bendición que Jacob buscaba era, yo quiero ser fructífero, yo quiero multiplicarme. Y cuando él peleaba con el ángel, le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Y leemos en Génesis 32, verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Mentiroso, eso soy yo, Señor, pero yo no importa. Yo sé que eso soy, pero quiero tu bendición. Y el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y dice en el verso 28, verso 28, sí. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, dice que el varón le dijo, porque has luchado. La palabra ahí es, has perseverado en el hebreo. Has perseverado con Dios y los hombres. Y le has vencido. La palabra vencer es, has alcanzado lo que querías. Jacob tenía una meta. Y él no se iba a dejar vencido hasta que se cumpliera. Y la manera para llegar a esa meta fue perseverar, fue aferrarse al varón de Dios,
al Hijo de Dios. Si queremos llegar a la meta, lo que debemos hacer es lo que hizo Jacob: perseverar en Dios, asirnos a Él. Jacob, a pesar de su condición de estar bajo la ley del pecado, logró hacerse de la ley de la vida, aferrado al varón de Dios. Y esa es la clave. Si queremos alcanzar la meta y ser bendecidos por Dios, lo que debemos hacer es aferrarnos al llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, que es la comunión con Él. Y esto de perseverar no tiene que ver más que contener con los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Has perseverado con Dios y los hombres. Si nos asimos a Dios, si nos aferramos a Él, vamos a poder aferrarnos también a los hombres. Los hombres, por ejemplo, Jacob, después de esto, se reunió con su archienemigo, su hermano, y cuando lo vio, dijo que lo vio con cara de ángel. Algo pasó. Hubo un cambio en su vida. Él huyó de la casa de sus padres por su hermano, pero hoy sale al encuentro y se humilla y ve a su hermano como que era un ángel. Eso no se logra a menos que tengamos comunión con Dios. Cualquier hermano puede ofendernos, decirnos cosas. Y si no nos aferramos al Señor, vamos a huir. Pero si estamos aferrados al Señor, la cosa cambia y diremos: Señor, gracias, porque tú has enviado a este hermano para clavarme en la cruz. Como alguien dijo, para ser clavado en la cruz necesitamos de alguien más. Yo puedo ponerme el clavo de los pies, el clavo de la mano izquierda, pero necesito que alguien me clave la otra mano. Y ahí nos ayudan los hermanos, con gusto. Entonces, debemos asirnos a la comunión con Dios. Pero debemos estar conscientes. Hay dos naturalezas en nosotros, amén. Jacob e Israel moran en nosotros. Isaías 43, verso 1. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob. Creador tuyo, oh Jacob. Todos los hombres somos criaturas de Dios. Él lo dice. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios nos creó, pero Él está formando a Israel en nosotros. ¿Amén? Hay una diferencia. A veces es que todos somos hijos de Dios. No, 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 no. Todos somos criaturas de Dios. Como dice aquí, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, porque Él está formando su vida en nosotros. Amén. Isaías 44, verso 23. Isaías 44, versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo,
profundidades de la tierra, prorrumpid montes, en alabanza, bosques y todo árbol que en él está. ¿Por qué? ¿Por qué ha de alabar la creación a Dios? Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Él no va a ser glorificado en Jacob, en lo que somos, sino en su Hijo, en nosotros. Él redimió a Jacob, gloria a Dios por esto. Pero Él va a ser glorificado en la ley de la vida. Isaías 48, verso 12. Dice, óyeme Jacob, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. En otras palabras, no cambia. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Son dos cosas diferentes. Si Jacob cierra el oído, perdemos la bendición de Israel. Óyeme Jacob, debemos estar atentos, oír la palabra, pero el llamamiento está en Cristo en nosotros. Oseas 12:12. Oseas 12. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. La palabra mujer en la Biblia es una figura de la iglesia. Y para adquirir esposa o para llegar a tener una iglesia, dice, tuvo que servir. Y sabemos la historia. Jacob sirvió 7 años por su esposa y le dieron a la menor y después tuvo que otros 7 años, 14 años para adquirir su esposa. Pero dice, Jacob huyó a tierra de Aram, pero Israel sirvió, no Jacob, para adquirir mujer. Si el servicio que hacemos al Señor procede de nuestra naturaleza, no vamos a adquirir la esposa que Dios tiene para nosotros. Y no seremos pastores de Dios. Voy a ponerlo en otras palabras. Yo conozco muchas personas que son serviciales por naturaleza. ¿Usted no conoce a alguien así? En el mundo, gente que es muy servicial, no por aquí, que allá, muy gentiles, muy educados. Y de esa manera llegan al Señor y siguen sirviendo en su naturaleza.
y muchos empiezan a seguirlos. Si ese servicio no procede de la ley de la vida, ese hombre nunca será un pastor reconocido por Dios, ni esa iglesia será reconocida por Dios. A veces en lo natural se oye decir, pero mire, si ese hombre no es creyente y es más atento y más servicial que los muchachos de la iglesia. Sí, pero no sirve eso delante de Dios. Dice aquí, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor, pero fue Israel, no Jacob. No debemos confundirnos. Y eso es algo muy común hoy. Hay muchas iglesias con pastores muy serviciales, pero el origen es Jacob. Y eso no sirve. Que el Señor nos ayude, amén. Para no ser engañados. Números 24, verso 5. Dice Números 24, 5. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Las tiendas, lo de afuera, la carpa, es de Jacob, pero las habitaciones son de Israel. Las habitaciones están dentro de las tiendas. Amén. Las habitaciones están dentro de las tiendas. Lo que la gente ve es la tienda, no las habitaciones. La tienda es de Jacob, el hombre viejo. Por eso el Señor le decía a Samuel, no veas lo que ven los hombres, porque el hombre ve la apariencia, pero Dios ve las habitaciones del corazón. Un consejo que siempre trato de darles a las muchachas solteras y a los muchachos también. Que su oración sea, muéstrame, Señor, su corazón. No lo de afuera. No la tienda. Porque la tienda puede ser muy bonita. Pero lo que debemos de ver es la habitación. Señor, muéstrame su corazón. Para no ser engañado. Para no ser engañada. Génesis 46, versículo 2. Dice, y habló Dios, ¿a quién? A Israel en visiones de noche. Pero dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Él siempre va a hablar a su hijo. Pero nosotros como Jacob somos los que respondemos. ¿Amén? Movidos por el Israel en nosotros. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob.
Y él respondió, heme aquí. Y es ahí el error. Cuando damos cuenta que el Señor empieza a usarnos y Jacob empieza a crecer, a sentirse el super cristian, el amado de Dios, el hijo de Dios. Y dice, qué tremendo, qué equipo hacemos Dios y yo. Cuando es Israel. Y debido a él respondemos. Y entonces, cuando creemos que somos nosotros, el Señor busca un alfiler para pincharnos. Debemos humillarnos. Y si Él nos usa, qué bueno, qué bendición. Pero debemos de saber que no somos nosotros, sino que el Hijo de Dios que mora en nuestros corazones. Amén. Génesis 48. Vamos. Vayamos, por favor. Este es uno de los pasajes más bonitos para mí. Génesis 48. Ok. ¿Cuántos en sus Biblias en este capítulo tiene un título que dice Jacob bendice a Efraín y Manasés? Yo lo tengo. ¿Ustedes también? La gran mayoría, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esos títulos que hay en capítulos no fueron inspirados por Dios, sino que son títulos que fueron puestos por los traductores de la Biblia para darnos una pequeña idea, según el concepto de ellos, de lo que trata el capítulo. ¿Amén? Lo repito. La mayoría de títulos que aparecen en los capítulos de la Biblia no son inspirados por Dios, sino que fueron puestos por criterio del que tradujo la Biblia, para que nosotros podamos entender más o menos de qué trata el capítulo, aunque a veces se equivocan. Entonces no hay que confiarnos en los títulos de los capítulos. Pero leamos lo que sucedió aquí. Versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber, ¿a quién? A Jacob. Pongamos atención. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, bueno, ya supimos que Jacob estaba enfermo. Entonces se esforzó. ¿Quién? Israel. Amén. Pero era la misma persona. Si era la misma persona, pero él está hablando de dos naturalezas. Entonces, Jacob estaba enfermo, pero cuando oyó Jacob que José venía con sus nietos, Israel, en él, la ley de la vida, aleluya, se esforzó y se sentó sobre la cama. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. Toda vez Israel está en nosotros. Amén. Y dice el versículo 8. Y vio Jacob, no, ¿verdad? Y vio Israel a los hijos de José. Y dijo, ¿quiénes son estos?
Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Versículo 14. Entonces Jacob extendió su mano derecha. No. ¿Quién iba a bendecir a los nietos? ¿Jacob o Israel? ¿Quién tenía la bendición? ¿Jacob o Israel? Israel. Amén. Era Israel. Y dice, entonces Israel, porque a esta altura ya Jacob ya estaba muerto. O sea, no, Jacob ya no tenía nada que ver. Todo tenía que ver con Israel, ¿entienden? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, y el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día, etcétera. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo. Ahora, hermanos, ¿quién terminó dando la bendición? ¿Jacob o Israel? Israel. ¿Se dan cuenta? Pero el título dice: Jacob bendice a Efraín y Manasés. No es cierto. No es cierto. Fue Israel. Una última cosa. Éxodo 1, versículo 1. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. ¿Cómo es eso? ¿O leí mal o es mala redacción? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Es que no es el mismo, pues. Pero sí es el mismo hombre. Dios ve a dos hombres, dos naturalezas. Dice: cada uno entró con sus familias. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, etcétera. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70.
Y José estaba en Egipto. Ok. Verso 6. Y murió José. Y tomó, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7. Y los hijos de Jacob, no. Y los hijos de Israel. No te dejaré si no me bendices. Y el Señor bendijo a Adán y Eva y le dijo, sean fructíferos y multipliquen la tierra. Amén. ¿Se acuerdan? Bueno, miren lo que dice aquí. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos como en Adán y Eva toda la tierra. Qué bendición, hermanos, qué precioso. Pero dice que son los hijos de Israel, no los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob fueron 70 y ya. Bueno, los 12, perdón. No, fueron 70, dicen los que le nacieron a Jacob. Pero a Israel, usted y yo somos hijos de Israel, ¿saben? Somos hijos de la ley de la vida. Son incontables. Pero Jacob perseveró, aferrado al varón de Dios, al ángel de Jehová. Y fue bendecido, fue cambiado su nombre. Fue bendecido Israel y todos sus hijos hasta el día de hoy. Eso es lo que Él quiere de nosotros también, hermanos. Amén. Debemos aferrarnos a Él. Y debemos saber que todo lo que Él hace, lo hace alrededor de su Hijo en nosotros. Nosotros, dice el profeta que todas las naciones son menos que nada delante de sus ojos. Ahora imagínense nosotros. Pero su hijo, Israel, es la niña de sus ojos. Él nos ama como hijos de Él. Él ama a su hijo. Por eso Él dice, yo no comparto la gloria con nadie. Nadie podrá decir, es que el Señor sabía lo que tenía conmigo. Nada. Todo es por causa de su Hijo Jesucristo en nosotros. Qué misterio, hermanos. Qué misterio. El que encierra el haber recibido al Señor. Amén. El ser llamados hijos de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando pecamos, debemos saber y reconocer delante de Dios nuestra debilidad. ¿Eh? Pero debemos saber también que el Hijo de Dios en nosotros no puede pecar. ¿Eh?
Cristo en nosotros nunca peca. Y sí, como Jacob somos mentirosos, como Jacob somos lo peor de este mundo. Y cuando lo hacemos debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón para que la vida del Hijo de Dios fluya en nosotros. Que Jacob no estorbe la vida de Dios. Por eso necesitamos perdón. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Para que la palabra de Dios fructifique en nosotros.